Nadie en aquella mansión iluminada con cientos de lámparas de cristal habría imaginado que la historia más conmovedora de la noche comenzaría con un hombre al que todos pretendían no ver, aunque él ya no veía desde hacía 3 años, cuando el accidente que le arrebató la vista también le robó a su esposa, dejándolo solo en un mundo sin luz con un bebé de meses entre los brazos, y aún así ahí estaba, Ethan Roldan, millonario, padre soltero, dueño de uno de los conglomerados más grandes del país. Entrando en una fiesta donde todos lo observaban con una mezcla de lástima y morbo, susurrando detrás de sus copas que ya no era el mismo, que era inútil para los negocios, que lo mantenían ahí solo por respeto al apellido, mientras él avanzaba con su bastón blanco, tratando de mantener la dignidad que la oscuridad no había logrado arrebatarle, sintiendo cómo las risas disminuían cuando pasaba cerca, como las conversaciones se volvían cuchillos disfrazados de elegancia, como las miradas cargadas de juicio se clavaban en su espalda sin piedad, y aún así no retrocedió, porque aquella noche era la primera vez que aceptaba una invitación social desde la tragedia, la primera vez que salía solo sin su hijo, la primera vez que intentaba volver a respirar sin sentir que le faltaba una mitad del alma. Pero mientras todos se alejaban fingiendo no verlo, una joven mesera con una bandeja temblorosa en las manos no pudo evitar observarlo con un sentimiento que nadie más en aquella sala parecía poseer, empatía pura, sincera, humana, porque desde el primer momento en que lo vio, supo que ese hombre no buscaba atención ni compasión, sino simplemente respeto, algo que aquella gente rica parecía incapaz de ofrecerle. Ella se llamaba Abril, 23 años. Cabello castaño recogido en un moño desordenado. Ojos grandes llenos de vida y una sonrisa tímida que casi nunca mostraba porque la vida tampoco había sido generosa con ella, trabajando largas horas para pagar la deuda médica de su madre y mantener a sus 2 hermanitos menores. Pero aún así conservaba esa luz en la mirada que solo tienen las personas que, a pesar de las dificultades, se niegan a dejar de sentir. Y cuando vio a Ethan dar un paso en falso porque alguien movió una silla sin avisar, su corazón se detuvo un segundo y, sin pensarlo, se acercó rápidamente, posando una mano suave en su brazo para estabilizarlo, sintiendo como su cuerpo entero se tensaba ante el contacto inesperado, y fue entonces cuando él inclinó ligeramente la cabeza y murmuró casi en un susurro: «Gracias. No sabía que alguien aún se acercaba a mí sin miedo», y ella, sin entender del todo por qué, sintió que aquellas palabras le atravesaron el pecho, porque había en su voz una mezcla de fuerza y fragilidad que la conmovió profundamente. Los invitados comenzaron a observar con curiosidad mal disimulada, algunos murmurando cosas como «una mesera». «¡Oh, qué vergüenza!», pero Abril no soltó su brazo, guiándolo hacia un espacio libre. Consciente de que él estaba rodeado de gente, pero terriblemente solo, así que apoyó su mano cerca de la suya y dijo la frase que cambiaría la noche y sus destinos para siempre: «Si quieres, puedo ser tus ojos mientras estés aquí», palabras que hicieron que él inhalara más profundo, como si no esperara que nadie en aquel lugar pudiera ver más allá de su ceguera. Y entonces sucedió algo que nadie vio venir. Ethan sonrió por primera vez en muchísimo tiempo. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero verdadera, como si aquella joven desconocida hubiera desenredado un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado en su pecho. Mientras lo guiaba por la sala, él escuchaba los sonidos que antes ignoraba: copas, música suave, pasos apresurados, conversaciones superficiales, pero también la vibración en la voz de Abril cuando le describía todo con tanta sensibilidad que él podía ver cada detalle, imaginando las luces reflejándose en el suelo de mármol, los vestidos ondulantes, el brillo artificial de la élite, y aunque no comprendía por qué aquella desconocida lo trataba con tanta naturalidad, sentía que algo dentro de él despertaba después de años adormecido. Sin embargo, no todos estaban felices con esa cercanía, y uno de los socios que buscaba quedarse con parte de la empresa aprovechó para acercarse y soltar un comentario venenoso disfrazado de cortesía: «Ethan, no sabía que ahora necesitabas
este tipo de asistencia. Como si ella fuera un objeto, no una persona, pero Abril respondió antes de que él pudiera hacerlo, con una fuerza inesperada: lo que él necesita es gente que lo respete. Dejando al hombre sin palabras, algo que hizo que Ethan sintiera un calor extraño en el pecho. Como si hubiese olvidado lo que se sentía tener a alguien que lo defendiera, aquella noche. Mientras ella lo ayudaba a desplazarse, describía cada gesto, cada escena, cada detalle de la fiesta. Algo comenzó a transformarse entre ellos sin que ninguno pudiera nombrarlo aún, una conexión silenciosa, casi invisible, pero poderosa, como si dos almas heridas se reconocieran en medio del ruido. Y por primera vez desde que perdió la vista, Ethan no pensó en lo que había perdido, sino en lo que aún podía sentir, y aunque no lo sabía, aquella mesera que había decidido ser sus ojos no solo le estaba devolviendo el mundo, le estaba devolviendo esperanza, vida, y tal vez, algo que él creía que jamás volvería a experimentar: la posibilidad de amar. Y mientras la noche avanzaba, él no podía evitar pensar en cómo su hijo, su pequeño Liam, habría sonreído al sentir la calidez con la que aquella chica le hablaba, porque incluso sin verla, Ethan sabía que era luz, una luz que no lastimaba, sino que sanaba, y así, sin que nadie lo anticipara, la fiesta que había comenzado como un recordatorio cruel de su soledad se convirtió en el escenario del encuentro, que cambiaría su destino y el de Abril para siempre, una historia que apenas comenzaba, y que hoy tú estás escuchando, así que, antes de que siga con el capítulo 2, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, porque esta historia apenas empieza y lo que viene te llegará directo al corazón.